Capítulo 1. El alba de la investigación en la mente purificada de Parashurama. Saludamos a Om, indiferenciado Brahma, causa primordial y gloriosa, conciencia trascendental que brilla como espejo único de esta prodigiosa manifestación. Aritayana dijo: Oh Narada, has escuchado íntegra la sagrada doctrina de Tripura, que nos enseña el camino sin retorno. Ahora te hablaré de la única sabiduría que lo libera definitivamente a uno, incluso por el solo hecho de escucharla. Esta es la quinta esencia de la tradición de los Vedas, de los Vaishnavas, los Sabyas, los Saktas y los Pashupatas, obtenida tras un profundo estudio de todas ellas. Ningún otro camino perdurará tanto en la mente como aquel de la sabiduría que fue enseñado una vez a Parashurama por el gran maestro Dattatreya. La enseñanza brotó de su propia experiencia, tan lógica como única en su naturaleza. Quien no sea capaz de captar la verdad tras escuchar esto, tendrá que ser considerado como totalmente carente de sensibilidad para estas cosas. Ni el mismísimo Shiva puede otorgar una sabiduría mayor. Voy a relatarte esta incomparable enseñanza. Escucha, no hay nada más sagrado que la vida de los sabios. También Narada me sirvió para aprender esto mismo de mí, pues igual que por el olfato percibimos los perfumes, el servicio a los sabios nos hace comprender su bondad sin causa. Mientras Parashurama, hijo de Jamadagni, de mente pura y agradable para todos, escuchaba la verdad de Tripura de labios de Dattatreya, él comenzó a quedar absorto en la más íntima devoción, y ahondando en ésta, su mente devino todavía más pura. Y así, mientras su mente ahondaba en la paz, sus ojos resplandecieron de rapto, erizándose su vello, pues un éxtasis tan incontenible tenía que rebosar por todos los poros de su cuerpo. Cayó entonces al suelo, delante de su maestro Dattatreya, reponiéndose de nuevo, y en el colmo del éxtasis, su voz emocionada vibró para decir: «Oh Señor, dichoso y afortunado soy por tu gracia». Esa inmensidad de gracia conocida como Shiva, encarnada aquí por mi maestro, es en verdad misericordiosa conmigo, pues ante su dicha, hasta el Señor de la creación parece minúsculo. ¿Acaso no se disuelve el propio Dios de la muerte en uno mismo, con solo que el Maestro se halle complacido? El Ser Supremo es en verdad misericordioso, como lo es mi Maestro, por razones que desconozco. Ganada la gracia del Maestro, ganado queda todo. Has tenido la gentileza de desplegar ante mi mente la incomparable grandeza de Tripura. Mi único deseo ahora es adorar su forma trascendental. Dime, maestro mío, ¿cómo he de hacerlo? A Dattatreya le pareció bien la receptividad de Parashurama y lo inició debidamente en las formas de adoración a Tripura. Tras esta iniciación en los procedimientos correctos, más sagrados que cualesquiera otros y directamente conducentes a la realización, Parashurama aprendió del dulce aviso de su maestro todos los detalles concernientes a las recitaciones y diferentes meditaciones. Uno tras otro, como una abeja recolectando miel de las flores, Bhargava Parashurama no cabía en sí de gozo. Tras el permiso de su santo maestro, anheló practicar la sagrada tradición, realizó la debida pradakshina y se retiró a la colina de Mahendra. Allí, tras construir una ermita limpia y agradable, se dedicó por 12 años a la adoración de Tripura. Contempló incesantemente la figura de la Santa Madre Tripura, mientras realizaba sus labores diarias y las ceremonias y recitaciones adecuadas a su adoración. Los años pasaron como un relámpago. Y así, un día,
en que el hijo de Yamadagni descansaba sentado, pensó para sí: no entendí ni tan siquiera una pizca de lo que Samvarta me dijo cuando lo encontré en el camino. Incluso he olvidado qué fue lo que le pregunté a mi maestro. Es cierto que oí de su boca la doctrina sagrada de Tripura, pero no me queda claro lo que Samvarta me contestó a mi pregunta sobre la creación. Él mencionó la historia de Kala Kriti, pero no fue más lejos, sabiendo que yo no estaba en condiciones de seguirlo. Incluso ahora no entiendo lo más mínimo el funcionamiento del mundo. ¿De dónde surge este mundo en todo su esplendor? ¿Cómo termina? ¿Cómo es que existe? Todo parece transitorio, pero por otro lado, lo que ocurre en el mundo parece permanente. ¿Por qué tendría que ser así? Todo es demasiado extraño como para no hacerse preguntas. Sí, qué extraño es todo. Parecemos ciegos conducidos por otros ciegos. Mi propia vida es el mejor ejemplo. Ni siquiera recuerdo qué me ocurrió en mi niñez. Yo era diferente en mi juventud, y diferente de nuevo en mi edad adulta, y más todavía ahora. Y así mi vida cambia sin descanso. ¿Qué es lo que haya madurado a resultas de esos cambios? No es algo que me parezca evidente. Los fines justifican los medios que adoptan los individuos en consonancia con sus diferentes tiempos y entornos. ¿Pero qué es lo que ganan así? ¿Acaso llegan a ser felices? No hay otra ganancia que aquello que el irreflexivo considera tal, y no más de lo que dura su consideración. Pero yo ya no puedo considerarlo así, viendo que incluso habiendo logrado los pretendidos fines, volvemos a intentarlo todo de nuevo. Si un hombre ha conseguido su finalidad, ¿por qué se propone otros fines de inmediato? Por tanto, lo único que debiera considerarse como el único propósito real es aquello tras lo cual va siempre el hombre, ya sea la obtención de placer o la eliminación del dolor. Pero no puede ser ninguno de ellos, mientras el aguijón, por afanarse, perdure. Siendo ya el afán miseria, la sensación de tener que esforzarse para lograr la felicidad es la miseria de las miserias. ¿Qué placer o qué cese de dolor puede haber mientras toda esta rueda continúe? Esos supuestos placeres son como untarse ungüentos en un miembro escaldado, o como querer abrazar al bien amado cuando uno yace atravesado por una flecha en el pecho, o como las dulces melodías que intentan consolar a un tísico en su lecho de muerte. Solo aquellos que no necesitan emprender acciones son felices y disfrutan del autocontento. Solo en ellos rebosan evidentes los signos de la felicidad. Si aún hubiera algunos momentos agradables para otros, ¿no son mejores que los que pudiera disfrutar ante el delicioso aroma de las flores alguien retorciéndose de dolor de tripas? ¿Cómo puede haber tanta gente insensata en este mundo buscando solícitamente esas migajas de placer a través de semejante retahíla de obligaciones? ¿Qué diré de la sagacidad de esos hombres? Se proponen alcanzar la dicha mediante penalidades sin fin. Un mendigo en la calle trabaja tanto por la felicidad como el todopoderoso emperador. Habiendo conseguido cada uno de ellos su fin, se siente dichoso y se cree bendecido como si hubiera coronado su vida. También yo he estado imitándolo sin darme cuenta como un ciego que sigue a otro ciego. Basta ya de esta locura. Volveré de una vez a mi maestro, ese océano ilimitado de misericordia. Aprendiendo de él aquello que hay que saber, atravesaré este mar de dudas con el navío de sus enseñanzas. Y así, con pureza de corazón, Parashurama descendió de las montañas en busca de su maestro. Cuando llegó al monte Gandhamadana, encontró a su maestro resplandeciendo y sentado en posición de loto.
se echó delante del maestro y puso su cabeza junto a sus pies. Tras este saludo de Parashurama, Dattatreya lo bendijo con el rostro iluminado de amor y le pidió que se levantara diciendo: «Levántate, niño mío. Veo que has vuelto después de tanto tiempo. Dime cómo te encuentras. ¿Te hallas bien de salud?» Él se incorporó y tomó asiento cercano frente a él. Parashurama habló con placer, juntando con unción sus manos. «Venerable maestro, río de misericordia, aun cuando lo decretara el mismo destino, nadie que disfrute de tu presencia podría estar afligido. ¿Cómo podría tocar el dolor lacerante a quien recibe el refrescante néctar de la luna de tu amabilidad? Con la brisa de tu gentileza me siento feliz en cuerpo y alma. Nada me aflige salvo el deseo de permanecer ininterrumpidamente en contacto con tus santos pies. La simple visión de tus pies me ha hecho completamente feliz, aunque todavía perduran algunas viejas dudas en mi mente. Quisiera exponértelas si tú me lo permites». Dattatreya le contestó complacido: «Oh, Bhargava, pregunta sin reparos. Dime qué es eso que deseas saber y sobre lo que tanto has pensado. Ya sabes que todo en ti me agrada. Será un placer responder a esas preguntas». Capítulo 2. La compulsión de actuar y la autoindagación. Animado a expresarse, Parashurama saludó de nuevo al hijo de Atri y comenzó a hablar de sus cuitas con la mayor llaneza y humildad. «Bhagavan, querido maestro, omnisciente océano de bondad, antaño tuve buenas razones para descargar mi furia contra los kshatriyas. 21 veces recorrí la tierra para exterminarlos a todos, niños de pecho y criaturas por nacer incluidos, hasta llenar un estanque de sangre. Mis antepasados quedaron complacidos con mi entrega por su causa, pero me mandaron detener la carnicería. Finalmente mi ira se aplacó. Pero en cuanto supe de la existencia de Rama, la encarnación de Hari en Ayodhya, mi ira se encendió de nuevo. Ciego de furia y muy pagado de mi destreza, le desafié. Ese gran señor me derrotó y mi orgullo quedó humillado. Haciendo gala de su magnanimidad, me dejó irme con vida solo porque era un brahmán. Tras regresar con mi orgullo por los suelos, comprendí la vanidad de los caminos del mundo. Me encontré sin esperarlo a Samavarta, señor de los Avadutas, semejante a un fuego en ascuas. Todo su ser era como un carbón encendido tras las brasas. Cada poro de su cuerpo exhalaba tal euforia que uno se sentía inundado por ella. Le pedí que me hablara de su estado. Su respuesta fue un claro exponente de la dulce quinta esencia de la vida eterna. No pude continuar aquella conversación, pues me sentí como una mendiga delante de una reina. Aún así le rogué, y él me dirigió a ti. Y así es como busqué refugio ante tus santos pies, igual que un ciego que depende completamente de sus amigos. Lo que Samavarta dijo no me ha quedado claro en absoluto. Es cierto que he aprendido la sagrada doctrina de Tripura. Sin duda es un estímulo para su devoción. Ella está encarnada con tu forma, siempre presente en mi corazón. ¿Pero qué he aprendido después de todo? Señor, ten la gentileza de explicarme lo que Samavarta me dijo por aquel entonces. Está claro que no puedo concebir la meta sin que me la indiquen. Todo lo que haga ignorándola serán solo niñerías. Otrora ya complacía a los dioses, con Indra a la cabeza, con todo tipo de ceremonias, observancias y ofrendas. Después escuché a Samavarta decir que los frutos de todas estas acciones son meramente triviales,
y uno no puede tener en cuenta actos cuyos resultados nada significan. La miseria no es ausencia de felicidad, sino una felicidad limitada, pues en cuanto la felicidad se aleja, la miseria se echa encima. No es este el único resultado miserable de la acción, pues aún hay otro todavía peor, el miedo a la muerte, que ningún género de actividad puede disipar. Pero mis prácticas de devoción ante la Suprema Tripura no dejan de ser de la misma especie. Toda esta imaginería y estas elaboraciones mentales no son más que juegos infantiles. Las prácticas pueden ser acordes con tus instrucciones u otras diferentes. Pueden ser disciplinadas o sin normas estrictas, pues también las escrituras difieren en esto. Las meditaciones también pueden variar según gustos y temperamentos. ¿Cómo es eso posible? La devoción es tan variada e imperfecta como el propio karma. ¿Cómo podrían las elaboraciones mentales transitorias producir resultados tan inmutables como la verdad? Y además, las prácticas son incesantes y no parece haber un fin para las obligaciones. No me pasó desapercibido que el gran Samabharta está bien feliz sin el menor sentido de cualquier acto obligatorio y sus más que mediocres resultados. Parece reírse de las maneras del mundo, avanzando despreocupadamente y sin el menor temor, como un majestuoso elefante que se ducha a sí mismo con las aguas frescas del deshielo en medio de un bosque en llamas. Lo encontré totalmente libre de cualquier sentido de la obligación y al mismo tiempo enteramente feliz en su realización del ser eterno. ¿Cómo llegó a ese estado? ¿Y qué fue lo que me dijo? Ten la gentileza de explicarme todo esto, para liberarme por fin de las implacables mandíbulas del karma. Y con este ruego se postró ante el maestro y cogió sus pies con sus manos. Dattatreya, viendo que el temple de Parashurama era idóneo para lograr la realización, le dijo suavemente: «Oh Bhargava querido, es toda una suerte para ti el haber alcanzado esta disposición, igual que un hombre que encuentra un barco que le salve tras hundirse en el océano. Así tus pasadas acciones virtuosas te permiten ahora acceder a las más altas cumbres de la autorrealización. Que la diosa Tripura, que es el núcleo consciente del corazón y que no puede dejar de conocer a todos íntimamente, rescate a su devoto sin tacha de las mandíbulas de la muerte, manifestándose por sí misma en su corazón. Mientras el hombre tema a la pesadilla del deber y la obligación, no tiene más remedio que aplacarla, pues no encontrará de otro modo la paz. ¿Cómo podría ser nunca feliz un hombre picado por la serpiente del deber? Algunos hombres se han vuelto locos exactamente igual que si un veneno hubiera entrado en su sangre y los torturara en todo su ser. A otros este veneno del deber los deja aturdidos e incapaces de discriminar lo bueno de lo malo. Erróneamente emprenden todo tipo de trabajos para su propio engaño. Esta es la penuria de la humanidad, aturdida por el veneno del sentido de la obligación. Desde tiempo inmemorial, este mar de veneno se traga a los hombres, como les pasa a algunos viajeros que se internan en la cordillera Vindhya. Acosados por el hambre en la selva, confunden los mortíferos frutos de la nuez vómica con apetitosas naranjas, y en su necesidad los ingieren sin darse cuenta siquiera de su sabor tan terriblemente amargo. Luego padecen el tormento de los efectos del veneno, tras haber confundido el fruto venenoso con el comestible, y con su razón cegada por el veneno, buscan ansiosamente un alivio a su dolor, y en su agonía se apresuran a coger la enloquecedora semilla de la datura,
tomándola por perfumada champaca. Se vuelven completamente locos y olvidan el camino. Ciegos, algunos caen en pozos y desfiladeros. Otros se laceran los cuerpos en las zarzas, otros quedan mutilados de manos, pies u otras partes del cuerpo. Otros empiezan a disputar, chillar y pelearse entre ellos. Pueden llegar a atacarse unos a otros con puños, piedras y palos, hasta que exhaustos alcanzan una ciudad. Llegan a las afueras de una ciudad en la noche, en donde la guardia les prohíbe entrar. Inconscientes de hora y lugar, incapaces de calibrar las circunstancias, terminan por atacar a los guardias para ser vapuleados y perseguidos, cayendo unos en zanjas, otros atrapados por cocodrilos en las aguas y otros en pozos para ahogarse en ellos, y siendo atrapados y arrojados en prisión los pocos que quedaron más muertos que vivos. Parecido es el destino de aquellos que, engañados por la búsqueda de la felicidad, han caído en la trampa de la tiranía de la acción. Corren confusos en medio de un frenético y precipitado afán, tras el que sólo la destrucción les espera. Sí, afortunado eres, Bhárgava, por haber superado la pavorosa amnesia de esa lamentable condición. La autoindagación, el comenzar a hacerse preguntas con sentido, es la causa raíz de todo bien, el primer paso para esa dicha indescriptible, que es la recompensa suprema. ¿Qué respuesta espera el que no se hace sus propias preguntas? La falta de juicio es una muerte segura, y muchos son los que están atrapados. El éxito en cualquier cosa requiere la debida reflexión antes de obrar. La irreflexión es lo propio de los asuras y rakshasas, y la deliberación de los devas. Y así es que están siempre felices. Es por su discriminación que Vishnu los sostiene y que conquistan siempre a sus enemigos. La investigación es la única semilla de la que finalmente puede brotar el gran árbol de la felicidad, y la misma investigación es lo que la alimenta. Un hombre con capacidad de reflexión siempre brilla sobre los demás. Si Brahma es grande, es por su inconmensurable poder de deliberación, y es por la deliberación que Vishnu es adorado. El imponente Shiva es omnisciente por lo mismo. A Rama, aun siendo el más inteligente de los hombres, le llegó el infortunio por su falta de juicio antes de intentar capturar el ciervo dorado. Más tarde, y con la deliberación necesaria, cruzó el océano, tendió un puente hasta Lanka, nido de los demonios, y la conquistó. También habrás oído cómo incluso Brahma, en un momento de infatuación, actuó loca y precipitadamente y tuvo que pagar su falta con una de sus 5 cabezas. Irreflexivamente, Mahadeva concedió un favor a Asura y fue obligado a escapar de inmediato para no ser reducido a cenizas. En una ocasión, habiendo matado Hari a la esposa de Brigu, fue objeto de una terrible maldición y padeció miseria sin cuento. Y del mismo modo se han convertido en miserables otros devas, asuras, rakshasas, hombres y animales por falta de juicio y reflexión. Oh Bhárgava, magnánimos son los héroes que no contrarían nunca al buen juicio. Merecen homenaje eterno. La gente común, implicándose alocadamente en todo a través de su sentido de la acción, quedan confundidos una y otra vez. Si en verdad pensaran y actuaran, se liberarían de todas sus miserias. Desde siempre el mundo se ha enredado en espirales de ignorancia. ¿Qué discernimiento podemos esperar mientras esta ignorancia persista? Pueden recogerse las frescas aguas del rocío
en desiertos calcinados por el calor? ¿Puede buscarse la refrescante brisa del discernimiento en la chimenea al rojo que desahoga el horno de una encarnizada ignorancia? Con todo, el discernimiento se adquiere por los métodos apropiados, de los que el mejor será el más efectivo, y este es la gracia suprema de la diosa, tan inherente a cada uno como el loto de su corazón. ¿Quién, sin su gracia, ha logrado alguna vez un buen propósito? La indagación es el sol que pone término a la oscuridad de la indolencia y se genera por la devota adoración de la divinidad. Cuando la diosa suprema queda complacida con la adoración del devoto, ella se transforma en la propia indagación hasta brillar como el sol de su corazón. De modo que Tripura, fuerza suprema y ser de todos los seres, la más alta y bendita conciencia de Shiva, la seidad del sí mismo, debería ser adorada sinceramente, tal y como nos han enseñado los maestros. Esta adoración ha de estar precedida por la devoción y una gran sinceridad. Y a su vez, lo que precede a esto es el aprendizaje de la doctrina trascendental. Por esto, Rama, te revelé primero la doctrina, habiéndola escuchado, has progresado bien. La autoindagación es la única forma para llegar a la suprema divinidad. Si te digo la verdad, yo estaba preocupado por ti. Siempre hay razones para estarlo hasta que la mente no se torna desde el abrumador predominio de la ignorancia hacia la autoindagación. Igual que uno no puede estar tranquilo con un enfermo que delira hasta que comprueba que su conciencia vuelve a la normalidad. Arraigada la autoindagación, ya se ha conseguido el más alto fin a efectos prácticos. El mejor de los nacimientos es como un árbol sin fruto, si está ausente la autoindagación, pues ésta es el único fruto útil de la vida. El hombre sin discriminación es como una rana en un pozo, pues igual que la rana en un pozo, no sabe nada de lo bueno o lo malo, y muere sin haber sabido de otra cosa que ese pozo. Los hombres, en vano nacidos del huevo dorado de la mente de Brahma, tampoco saben nada de lo bueno y lo malo para ellos mismos, y nacen y mueren en la ignorancia. Confundiendo el desapasionamiento con la miseria y los placeres del mundo con la felicidad, el hombre sufre el perpetuo ciclo de nacimientos y muertes bajo el poder de la ignorancia. Ni incluso en las aflicciones de la miseria busca una indulgencia para su motivación. Igual que un asno macho persigue a una hembra, aunque ésta le haya dado 100 coces, así le pasa al hombre en pos de las cosas del mundo. Pero tú, Rama, habiendo alcanzado la discriminación, ya has trascendido toda esta miseria.